Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Muy buenas noches, estimados televidentes de Canal 54. Gracias por acompañarnos esta noche de lunes en un programa más de Noche Comunal, un programa que está dirigido a todos los miembros y organizaciones de este país, que lo hacemos con mucho cariño. Este servidor Luis Orozco, quien les habla, les da la más cordial bienvenida y desde ya les agradece por estarnos acompañando. Bueno, hoy tenemos dos cositas. Bueno, don Daniel nos informa que ya casi se nos incorpora al programa, pero vamos a iniciar porque hoy tenemos de invitado al señor Walter Cotto, que como ustedes recordarán, hace algunos meses atrás nosotros conversamos aquí en este canal sobre una nueva constituyente, hacer una nueva constitución. Fue un tema ahí que estuvimos conversando con algunas otras personalidades y bueno, por fin ya habíamos tenido un poquito de noticias que don Walter estaba trabajando en hacer un libro que hablara precisamente sobre este tema, un tema que ahora lo vamos a ir... Vale la pena mencionar antes de verlo el libro que no solamente es irnos al texto, sino que también hay un contexto de cómo nace este libro, y eso es lo que le vamos a preguntar hoy a don Walter y a conversar durante esta hora. Muy buenas noches, don Walter, ¿cómo me le va? ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto en saludarlo y gracias a ustedes por invitarme a este programa, y desde aquí un saludo muy cariñoso especialmente a todos los comunalistas del país. Excelente, yo sé que van a interesar y es importante. Nosotros como movimiento comunalista ya se han hecho algunas gestiones y hay algunos puntos de vista respecto a este tema, pero hoy vamos a conversar sobre este libro que don Walter recién, creo que fue este jueves, ¿verdad? ¿Qué pasó? El jueves pasado fue que usted presentó este libro, ¿verdad? Sí, salió más o menos hace como 15 días y ya empezamos en el proceso de darlo a conocer en diferentes lugares. El libro Organizar el país de manera diferente, hacia una nueva constitución política. Antes de iniciar el programa yo decía, no sé si se aprecia bien por ahí, que el libro tiene el mapa de Costa Rica y una brújula. Y yo le preguntaba a don Walter, yo no sé si le capté bien el mensaje, pero pareciera que es que estamos sin rumbo. Sí, la idea era mostrar en la portada lo que a mí me parece que está ocurriendo en el país desde hace mucho rato, es que este país está sin rumbo. La verdad es que en las encuestas, cuando le preguntan a los costarricenses si el país tiene rumbo, el 65% de los costarricenses dicen que no, que el país no tiene rumbo, y no solamente que no tiene rumbo, sino que va por rumbo equivocado. Y entonces a mí me pareció que era interesante que la portada reflejara pues una brújula insertada dentro del mapa de Costa Rica, a ver si con estas propuestas y con muchas otras de ciudadanos que están interesados en el país podemos pues darle sentido, darle rumbo. Sí. No, y es importante, siempre cuando sale un libro, generalmente nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los atestados que tiene o cuál autoridad se puede tener para escribir un libro máxime en estos temas? Yo les quería contar que, bueno, don Walter había sido presidente de la Asamblea Legislativa, incluso también, ¿verdad? Y presidió varias comisiones. Don Walter es filólogo, abogado, bueno, y ha sido profesor universitario y también ha sido un político que ha tenido, pues diríamos nosotros, y lo recuerdo con buen suceso, una trayectoria que ha dejado muchas pinceladas de cosas pendientes. Don Walter, en algún momento usted ha tocado temas que, bueno, hay que retomar, cosas pendientes por hacer, y yo creo que este libro viene a ser parte de eso también, de poner usted un poquito, vamos a decir la frase, como el dedito ahí en la llaga, ¿verdad? Porque hay muchos que echan el habladita, esto que el otro, que hay que hacer. Decía un expresidente, pateamos la bolita. Yo le decía a don Walter que antes de iniciar el programa que una amiga mencionaba de que esto tenía que haber pasado hace 20 años, ¿verdad? Dice ella, ¿verdad? Más o menos. Uh-huh. Pero bueno, en Buena Lid el movimiento también se había apoyado por este libro, ¿verdad? Que tal vez don Walter que nos cuente cómo nació, por qué nació la idea suya de
de escribir esto, porque, y una vez les digo, ojalá, se los recomiendo, ojalá que sea un libro para los que tienen alguna duda, si eso es necesario en este país, pues que lean el libro, ¿verdad, don Walter? Sí, por supuesto, de eso se trata. En realidad, yo cada vez que trato de publicar algo, me gusta ver si puedo contribuir, con toda la humildad del caso, a generar pensamiento político en el país. Porque yo creo que uno de los males que se nos han acumulado desde hace varias décadas es que se perdió los liderazgos que generaban pensamiento político. Se perdieron los liderazgos que pensaban más allá de 4 años. Y a mí siempre me ha gustado pensar no solamente para las próximas elecciones, sino sobre todo para las próximas generaciones. Y yo pienso que el país solamente puede salir adelante si hay desafíos de largo plazo y de mediano plazo que pueden ser contestados de alguna manera y orientados por el pueblo en general y desde luego por sus representantes políticos. Entonces este esfuerzo de crear va en esa dirección, de que este servidor pueda pues aportar poco o mucho pensamiento político al país. Este libro nace de la preocupación que yo tengo de estar inserto, como están todos los costarricenses, en un entorno que realmente me parece que es un entorno conflictivo en el país. Nosotros estamos insertos en una realidad que nos agobia. Nos agobia desde muchos puntos de vista, nos agobia desde el punto de vista fiscal, donde ciertamente estamos sentados en un barril de pólvora que puede explotar en cualquier momento, y desdichadamente sobre el cual se están haciendo cosas que es más de lo mismo y que lo que buscan es postergar, me parece a mí, ese bombardeo que podemos tener en cualquier momento. Un entorno y una realidad en donde nos sentimos agobiados por la inseguridad. En Costa Rica cada 36 horas hay un asalto. Es un país que está llegando a un 12% de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Es de las tasas que se han venido incrementando más. En el 2004 nosotros teníamos 3.6, ahora andamos por 12 prácticamente, y según los estudios del OIJ, en el 2026 casi que podemos llegar al 16%. Es una suma realmente muy considerable de asesinatos y de muertos por la inseguridad que estamos viviendo. Estamos rodeados de un ambiente donde se ha quebrado emocionalmente al país. La gente vive entre el temor, la desesperanza, la desconfianza. Desconfianza de todo el mundo, desconfianza del vecino, desconfianza desde luego profundamente de la clase política, desconfianza de los partidos. Una sociedad que se ha venido debilitando en los parámetros de legitimidad de la democracia. La gente ha perdido fe en las instituciones, porque las instituciones no les resuelven los problemas a la población de manera oportuna. Todos sabemos, por ejemplo, las citas que da la Caja Costarricense de Seguro Social para cuando ya la gente se ha muerto. Es decir, y podemos hablar de la postergación de las obras de infraestructura. La carretera de San Carlos lleva 47 años desde que se inició. Esta misma circunvalación, que estamos aquí muy cerca de ella, se inició en el periodo de Rodrigo Carazo, en 1978. Y vea usted todos los años que han pasado y todavía faltan 3 o más kilómetros para terminarla. Es decir, entonces, por cierto, ya hay que modificarla porque ya no funciona. Claro. Entonces se nos ha venido agotando en la realidad, digamos, el ánimo. Y cuando uno ve eso, entonces inmediatamente uno se pone a pensar, bueno, y frente a esa problemática, ¿cómo hemos estado resolviendo los problemas? Y entonces uno se encuentra que los problemas se han estado resolviendo, en primer lugar, parchando, haciendo remedios, remendando. ¿Remendando qué? Remendando el Estado.
llenando huecos, como cuando llenamos los huecos de la carretera, pero que mes o 2 meses después, con las lluvias, se vuelven a hacer y hay que volverlos a remendar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo leyes y leyes y leyes a montones. Nosotros ya tenemos 19,000 leyes y tenemos 28,000 decretos. No hay ningún ciudadano, no hay ningún abogado, no hay ningún juez que pueda dominar la cantidad de leyes y decretos que existen. Cada vez que sale en los medios de comunicación algún problema, los diputados corren a tratar de hacer una ley para solucionar el problema. Y realmente nunca la solucionan porque las leyes de por sí no tienen la dinámica suficiente para atender debidamente la realidad, porque, por ejemplo, siempre hay falta de recursos. ¿Qué estamos haciendo para atender los problemas? Estamos, además de hacer más leyes, de hacer más decretos, estamos haciendo más comisiones. Entonces, el país cayó en una comisionitis. Comisión de los notables, anteriormente, otra vez comisión de los notables, y seguimos haciendo comisiones. Llevamos 24 comisiones que se han hecho en este país, ¿verdad?, para atender problemas de reforma del Estado, para llegar a acuerdos entre las dirigencias políticas, y nada pasa. Entonces, cuando uno ve esa realidad que yo describí inicialmente, y cuando uno ve la aproximación para atender esa realidad por parte de los organismos políticos y de las autoridades del país, entonces uno se da cuenta que los resultados no están produciéndose y que las elecciones son insuficientes. La gente cree cada 4 años que llega un gobierno y que va a ser capaz de resolver los problemas del país, por lo menos los más graves que el país tiene. Y resulta que no. Las elecciones llegan, las elecciones pasan, los problemas permanecen e incluso los problemas se agravan. Con lo cual también nos estamos dando cuenta de que las elecciones no están siendo la medicina para solucionar los problemas del país. Y en general, digamos, estamos siguiendo la política de la aspirina, que es la política de que cuando hay un dolor, pues uno se toma una Advil o se toma una aspirina y entonces se medio mantiene ahí por 24 horas, pero después vuelve a tomarse la otra, y así va el país. Por eso es que la tesis central de este libro es cambiar la manera de hacer las cosas, cambiar la manera en que se gestionan las cosas y cambiar el paradigma. De hecho, me parece a mí que la parte en la que usted hace la justificación del libro lo hace como manera de preguntas, de cuestionamientos, sí. Y usted mismo da algunas respuestas, ¿verdad? Que es una manera un poco, vamos a ver, es una manera distinta, pero es muy interesante de cómo decir, bueno, no hacer por decir alguna prosa ahí, vamos a decirlo como en palabras muy, muy populares, una hablada, sino que usted pone cuestionamientos en su justificación del libro que uno puede ir leyendo y va viendo esas respuestas, y tal vez van muchas de esas cositas que usted va conversando, por ejemplo, el tipo de Estado que realmente se ocupa, lo que se requiere, la naturaleza, etc. ¿Buscó usted, cuando hizo ese libro, de que las personas lograran entender primero ese mensaje? Sí, en realidad a mí nunca me ha gustado pontificar, ¿verdad? Porque me parece que uno es demasiado pecador y con demasiados defectos como para llegar a cualquier parte a pontificar y decir esto que yo estoy diciendo es lo que tiene que hacerse. Pero a mí me parece que en el país uno lo que tiene que aportar es sobre todo la posibilidad de abrir luces y generar interrogantes para que la gente ella misma vaya interiorizando esas interrogantes y su respectiva respuesta. Entonces el libro está construido también de esa manera. Está construido como un libro que hace una serie de preguntas, ¿verdad?, pero que son preguntas de fondo, que son preguntas que tienen que ver con la estructura del país, y que ofrece la posibilidad al lector de ir dando su propia respuesta. Puede ser que la comparta, puede ser que no la comparta. Exactamente. Pero es parte del ejercicio. Pero además, como uno tiene la responsabilidad también de proponer, y no solamente de abrir interrogantes, entonces hay otra parte del libro en donde yo genero las respuestas que yo creo que para esas preguntas que se formulan en la primera parte deberían de hacerse. Pongo un solo ejemplo. Si
Si yo genero una pregunta en el libro diciendo que hay que ver si queremos seguir con el Estado centralista, mesetero, vallecentrista, verticalista, o si queremos cambiar el Estado por un Estado que distribuya el poder, que fortalezca las asociaciones, que fortalezca las municipalidades, que fortalezca lo local, yo eso en la primera parte lo lanzo como una pregunta. Bueno, usted que está leyendo este libro, ¿qué le parece? ¿Seguimos con el Estado que tenemos o cambiamos ese Estado? Bueno, en la otra parte yo me pronuncio y yo digo que en mi opinión el Estado costarricense debe cambiarse y que hay que sustituir el modelo del centralismo por el modelo de la distribución del poder, que hay que sustituir el modelo que nos está llenando el área metropolitana porque es un modelo de desarrollo de adentro hacia afuera, donde todo se queda adentro finalmente, por un modelo de desarrollo de afuera hacia adentro, donde se empiece, digamos, a generar el desarrollo en las periferias, en los territorios, en las comunidades, y que ahí, digamos, la gente pueda, habiendo desarrollo, quedarse ahí en lugar de venir a ingresar los problemas del área metropolitana. Dos cosas importantes, hacer una diferenciación, que en su libro lo menciona, no se habla de descentralizar, habla de distribución, ¿verdad? Que son dos conceptos que a veces tendemos como a confundir, sí. ¿verdad? Y la otra es el tema de que muy importante es de que si se empieza desde afuera, porque hay una máxima, ¿verdad? Hablábamos del núcleo, conforme se va distribuyendo, al que más largo esté, menos le llegó, porque todo se va quedando ahí en los anillos más cercanos, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Por hablar en un término. Pero me parece muy momento de que usted hable de distribución, que realmente es el término correcto, ¿verdad? En algún momento nos enseñaron a través de los años descentralización, entonces era quitarle responsabilidades al Estado central para dárselas, sea municipalidades, en algún momento las gobernaturas, etcétera, en aquellos años. Pero usted habla de distribuir esas, porque estamos hablando de distribuir responsabilidades. Sí, claro, sí. Es que el concepto, digamos, de descentralización es más administrativo que político. El concepto de desconcentración es también más administrativo que político. En cambio, el concepto de distribución es más político que administrativo. Y yo lo que creo es que el modelo debe distribuir. Y claro, dentro de ese modelo de distribución del poder, pues la figura de la desconcentración y la figura de la descentralización pues son perfectamente compatibles. Pero al ser el tema de distribución de poder un concepto más político que la descentralización, entonces lo que estamos tratando de plantear es que justamente el país debe distribuir en las comunidades, en las organizaciones territoriales, debe distribuir el poder de una manera tal que tengan autonomía política, autonomía administrativa, autonomía financiera, ¿verdad? Y que no sea simplemente el gajo de una naranja, como sucede, digamos, en un sistema centralizado, que se le entrega a alguien para que sepa a qué sabe la naranja, ¿verdad? Es entonces un concepto un poco diferente, sobre el cual, desde luego, no es el momento, pero hay muchas otras características que hace que podamos profundizar sobre él. Pero aquí lo importante es quedar claro de que el país no puede seguir haciendo lo mismo y que la única manera, me parece a mí, de que el país salga adelante es creando una organización de un Estado diferente. Y se lo voy a decir contundentemente, este país tiene 335 instituciones públicas, Panamá tiene la mitad, El Salvador tiene 192, Guatemala tiene mucho menos, pero Costa Rica tiene 335 instituciones públicas. ¿Distribuidas en qué? Bueno, instituciones autónomas, órganos adscritos a diferentes poderes, instituciones públicas estatales, instituciones públicas no estatales, pero que son públicas, etc. Todo ese conglomerado son 335 instituciones. Todas necesitan plata del Estado, todas le piden plata al Estado, todas tienen empleados y quieren más empleados,
todas se han llenado de burocracia, a todas se les ha apegado los pluses, ¿verdad? Y gollerías que ciertamente existen, y esto no tiene que ver nada de que uno esté en contra de los trabajadores, no. Ciertamente, así como hay grandes privilegios de los sectores empresariales, también hay grandes privilegios en este país de sectores laborales. Entonces, todo el mundo, y la gran pregunta es, ¿cuál Estado va a soportar la carga que representa darle plata a tantas instituciones públicas? Y todos los años todas las instituciones dicen que le falta. Claro. Usted puede aumentar la carga tributaria al 60, al 70%, ¿verdad? Que sería, digamos, una cosa ya inviable, y aún así no le alcanzaría la plata para mantener 335 instituciones públicas. Entonces, obviamente aquí el gran reto está en que con esa organización este país no sale, ¿verdad? El reto está en ver cómo planteamos seriamente, cómo entre todos, sectores laborales, sectores políticos, sectores empresariales, ciudadanía en general, el soberano participando activamente, cómo podemos construir un nuevo Estado que sea muy fuerte, pero muy simple, y que tenga las instituciones que realmente puede mantener, ¿verdad? Como un padre de familia, tiene que decidirse o a mantener su familia, porque si tiene muchas familias, tiene que pensar a ver cómo lo hace, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en esas cosas. Las cosas no se piensan así en Costa Rica, no se piensan con esa visión holística, no se piensan con esa integralidad. Y uno de los pesares más grandes que yo tengo de las dirigencias políticas en estos momentos es que les falta esa integralidad, les falta esa visión holística. Usted no puede reformar la Constitución un artículo aquí porque puede desbaratar con esa reforma el artículo más adelante, ¿verdad? Si usted reforma aquí el poder legislativo solamente, ¿verdad?, entonces usted puede afectar las relaciones con el poder ejecutivo. Se trata, digamos, de una sincronicidad, de una relación muy unitaria, de una integralidad. Eso no lo ve la clase política costarricense. ¿Por qué? Porque la clase política, así como está defragmentada, y yo no critico que esté fragmentada porque la sociedad hoy en día es así, pero lo que sí critico es que se atiendan los problemas del país con esa visión atomizada, con esa visión molecular. Y lo que tenemos que hacer es construir más viendo el todo. ¿Nos da un poco de luz este libro? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué le parece, don Walter? Si nos vamos a ir a hacer una pausa. Sí, claro. Y ya regresamos para seguir conversando un poquito de esas luces que nos da el libro que usted está recién publicando. Ya regresamos, vamos a ir a un corte y volvemos a seguir hablando con don Walter Cotto, autor de este libro que se llama Organización del País de manera diferente hacia una constitución política. Ya volvemos. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana.
Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con los mejores canales y con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus, porque somos más. ¿Qué esperas? Suscríbete y aprovecha nuestras ofertas especiales. Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete al 905 77 77 777. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Continuamos con nuestro programa de Noche Comunal, hoy conversando con don Walter Cotto. Recién ha lanzado su libro Organizar el país de manera diferente hacia una nueva constitución política. Un libro que, bueno, en el primer bloque, como vimos, tiene una historia, un origen bastante interesante, que es el tema de la nueva constitución. Hay que hacer una nueva constituyente en este país. Hablamos también de un poquito de la manera en que el libro está en su esquema, que nos gustó mucho, que en la parte introductoria realmente don Walter hace una serie de cuestionamientos, pero que no solamente los deja ahí, sino que también él da su respuesta, o sea, lo que él piensa al respecto. Y es importante porque también el lector ahí se puede ir guiando un poquito sobre cómo se puede ir masticando este tema de una nueva constituyente, una nueva constitución. Hay una parte ahí en la que también viene prácticamente, don Walter, una constitución, una propuesta, ¿verdad? Sí. Y alguna otra parte donde se recapitula ahí la constitución. Pero quiero darle la bienvenida a don Daniel Quesada, que un asuntito ahí pues no estuvo con nosotros en el primer bloque. Don Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, amigas y amigos comunalistas, qué gusto poder compartir de nuevo un programa más de Noche Comunal. Si tuvimos un atraso, pero bueno, aquí estamos. No podíamos faltar con un tema tan importante como este que nos trae esta noche. Yo sé que ahí en el movimiento comunal hay un compromiso de trabajar este tema. Hemos hecho varias actividades y de verdad que es un gusto tener a Walter aquí. Ya lo hemos tenido en otros programas y verdad que hoy que estuvimos comunicándoles a ustedes que estábamos por aquí, pues hubo una gran acogida. Don Walter, muchas gracias y entremos en materia. Walter, en el país, digamos, hay un sentimiento de que si vamos a una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución, perdamos algunos derechos, ¿verdad? Derechos humanos, algunas conquistas constitucionales. Usted ha escrito mucho sobre eso y tiene una propuesta. Y los ciudadanos dicen, como el refrán, es mejor, ¿cómo es? Mejor viejo conocido que no por conocer. Que no por conocer. Ese miedo hay que combatirlo. Sí, ese miedo es infundado, ¿verdad?
Ese miedo es infundado porque quien conozca la historia de Costa Rica se da cuenta que este es un país muy particular porque tiene un ADN que le huye a los extremos. Este es un país que no es ni realmente ni de derecha ni de izquierda en términos radicales, y que más bien ha estado proclive a lo largo de su vida a buscar los equilibrios, a ver cómo puede generar espacios de verdad. Y es un país que toda la vida ha respetado los derechos humanos y ha luchado no solamente por ese respeto, sino por la ampliación de los derechos humanos. Y eso no va a cambiar en una nueva constitución política. A mí me sorprende a veces cuando encuentro gente muy de derecha que habla de que le da temor de que una nueva constitución política suprima la empresa privada y que suprima los derechos individuales. Y por otro lado, a veces me encuentro gente muy de izquierda que dice que le da miedo, al revés, de que se supriman las conquistas sociales y los derechos humanos. Y vea usted qué curioso, entonces los de muy derecha y los de muy izquierda se unen. ¿Y se unen qué? Se unen en el miedo y se empatan para que no se haga nada. Pues la verdad es que no, yo creo que respetando, digamos, esas posiciones, este país jamás iría a permitir que se disminuyan los derechos humanos, jamás va a permitir que las conquistas sociales que hemos logrado en una Asamblea Nacional Constituyente se anulen o se pierdan. Y la razón es muy sencilla. Si por ejemplo en una Asamblea Nacional Constituyente alguien levanta la mano, pongo un ejemplo, para decir yo mociono para que se acabe la ley del aguinaldo, en una sociedad abierta como la que tenemos hoy en día y en una sociedad que ha hecho, digamos, de esa conquista una conquista muy suya, ¿cuál sería la respuesta? Abrumadoramente en contra de aquel que diga esas cosas. Pero si alguien levanta la mano en una Asamblea Nacional Constituyente y dice mociono para que en este país de ahora en adelante no hayan derechos abusivos, privilegios abusivos, ¿verdad? Entonces la respuesta de la gente va a ser muy positiva. Y eso no va contra los derechos de nadie. Simplemente en ninguna sociedad se puede permitir que ni la clase política, ni los funcionarios públicos, ni los empresarios tengan derechos, entre comillas, que no son derechos, es decir, que tengan privilegios abusivos que vayan contra la estabilidad y la sostenibilidad financiera del país y del bolsillo de la población. Entonces pongo estos ejemplos y yo creo que hay que quitarse ese miedo, porque con miedo no se construye nada. Y el país, Daniel, está en una situación donde se necesita que lo organicemos de manera distinta. Se necesita volver a reconstruir el país. Si vos estás en tu casa y se te mete una gotera por la cocina y se te mete otra en un cuarto y se te mete otra allá por los baños y se te mete otra allá por el comedor y vos las tapás, pero viene el otro aguacero y se siguen metiendo las goteras y viene el año entrante y todas las goteras aún son más grandes, como está ocurriendo con el país, usted tiene que hablar con su familia y decir, bueno, aquí yo creo que vamos a tener que dejar de tapar huecos. Vamos a tener que ver cómo hacemos para construir de nuevo nuestra casa. Y yo creo que eso es lo que le está pasando al país. El país no puede seguir en la remendadera en que está, ¿verdad? Porque no está dando resultados. Y cuando algo no da resultados hay que plantearse cómo se solucionan verdaderamente los problemas del país. Y por eso yo digo que solamente los problemas que tenemos se pueden organizar haciendo algo de manera diferente. Y el único espacio donde se puede formular esa nueva arquitectura es en una Asamblea Nacional Constituyente, porque en la Asamblea Legislativa estas cosas de fondo no se pueden discutir y no se discuten. Y no se discuten no porque los diputados tal vez no quieran hacerlo, es porque no es el lugar apropiado para discutirlas, porque ellos están llenos de un montón de cosas y a veces ni leen, a veces ni estudian, ¿verdad? Para construir de nuevo el país se necesita un espacio donde las mejores mentes, hombres y mujeres de Costa Rica,
se sienten y piensen serenamente, tranquilamente en ese diseño institucional que requerimos. Hoy también una de las preocupaciones, digamos, de la ciudadanía es quiénes podrían llegar a integrar esa asamblea constituyente. De esa época en que se creó la actual constitución a hoy, las fuerzas políticas, las personalidades son diferentes. Las necesidades del país son Walter, muy diferentes. desde el recuerdo, sobre este tema se ha hablado mucho. Recuerdo un foro que se hizo en el Teatro Nacional, creo que se llamaba Costa Rica el 2000, en el año 2000 se hizo un foro donde estuvo Manuel Mora, José Figueres Olsen, Figueres Ferrer, perdón. Después se creó toda aquella reforma del tuvo un proceso de reforma del Estado, lo que llamó la CORET. Con Miguel Ángel Rodríguez tuvo un proceso de concertación nacional. Con doña Laura hubo un proceso de notables, si no me equivoco. Y ahora este gobierno ha nombrado también otra comisión ahí. Lo que decía don Walter, estamos llenándonos de comisiones. Y al final, digamos, no pasa nada. Bueno, hace ratito, antes de que vos vinieras, yo estaba hablando de eso. O sea, se han creado 24 comisiones para reformar el Estado. Y no ha pasado nada. En los últimos 100 años. En los últimos 40 años. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Primero porque esas comisiones no tienen carácter vinculante. Esas comisiones lo que hacen son recomendaciones. ¿A quién? A la clase política. Y la clase política no quiere regenerar el Estado porque a muchos de ellos les conviene que esto se mantenga de la manera en que está funcionando. En segundo lugar, son recomendaciones que se han hecho sin una visión integral, sin una visión, digamos, holística de los problemas que el Estado costarricense está padeciendo. Son la mayoría de ellas propuestas, digamos, fragmentadas y fragmentarias, y eso, digamos, es difícil que pueda pasar en la Asamblea Legislativa a través de reformas parciales, porque las reformas parciales en Costa Rica solo se pueden conocer los miércoles de 4 a 5 de la tarde, 1 hora nada más, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera se pueden conocer esas reformas porque no llegan al punto en la agenda legislativa. Y además necesitan 2 legislaturas. Hay reformas parciales que están planteadas ahí que tienen 40 años de estar ahí y todavía no han llegado al punto de la agenda. Ahí tenemos una nosotros. No, Walter, pero precisamente dentro de su libro usted menciona que para esa fragmentación en una nueva constitución o una nueva constituyente, usted plantea que esa fragmentación se podría convertir en una fortaleza democrática. Estoy hablando... Es parte de lo que usted... Bueno, eso que estábamos hablando usted no lo dejó a la suerte, también lo menciona en su libro. La fragmentación política no es una calamidad por sí sola, ¿verdad? La fragmentación política del país existe porque hoy tenemos un país fragmentado y la representación política es el reflejo del país. Así como si tenemos un país que se ha venido haciendo mediocre, tenemos representación política mediocre, pues un país que está fragmentado refleja esa fragmentación en el poder. No es una calamidad en sí mismo. Lo que pasa es que hay que buscar mecanismos para atender esa nueva realidad. La nueva realidad del país es la fragmentación y el sistema presidencialista no sirve para esa nueva realidad. Por eso una de las tesis que yo propongo ahí es pasar del sistema presidencialista a un sistema parlamentarista o con una dosis de parlamentarismo mucho más pronunciada que lo que tenemos hoy en día. Esa diferencia. Sí, el sistema presidencialista, pues, digamos, funcionó muy bien cuando existía el bipartidismo, porque el sistema presidencialista lo que tiene es, en la constitución política, un presidente que es el jefe del Estado. Ese presidente tiene la capacidad de no solamente orientar, determinar y fijar la política pública, sino además las facultades de obrar como maestro de obras también, es decir, participar activamente, y con un equipo de colaboradores que es lo que se llaman los ministros de Estado.
Cuando existía el bipartidismo, eso era relativamente fácil porque el presidente se sentaba con dos, ¿verdad? Y entonces se ponía de acuerdo con las dos fracciones, generaba un acuerdo nacional y más o menos el país iba ahí caminando. Ahora, con la realidad del sistema multipartidista, encontramos de que primero ya los presidentes ni se sientan permanentemente con las fracciones porque son muchas, ¿verdad? Y seguro dicen pues que les quita mucho tiempo estar hablando con unos y con otros. Esa tarea se la deja más bien al ministro de la presidencia, ¿verdad? El ministro de la presidencia en términos prácticos hoy se está convirtiendo en una especie de primer ministro, ¿verdad? Pero constitucionalmente eso no existe. Porque el ministro de la presidencia, de acuerdo con la constitución que nos rige, es igual a cualquier ministro, en términos constitucionales. Ni siquiera es el superior inter pares, no, simplemente es un ministro como cualquier otro, que está más cerca del presidente, eso es todo. Pero que sus decisiones no impactan verdaderamente jurídicamente al resto de la colectividad. Entonces, con un agravante muy fregado, y es que en el sistema parlamentario existe la responsabilidad política. En el sistema presidencialista la responsabilidad política es muy disminuida. Prácticamente en Costa Rica la Constitución no considera la responsabilidad política. La responsabilidad que existe para el presidente en Costa Rica es una responsabilidad administrativa, penal o civil, ¿verdad? Después de que deja el cargo. Pero si un presidente aquí no sirve para nada, no hace nada, gasta la plata como le da la gana, bota la plata y todo eso, no ocurre lo que sí ocurre en los regímenes parlamentarios, que se cae. Aquí en Costa Rica no cae ningún presidente. No hay revocatoria de mandato para el presidente. Hay que aguantárselo. No hay censura para el presidente, aunque sí hay censura para los ministros, pero cuando han habido censuras, en realidad los ministros no caen. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene ese contrapeso. Entonces, en un sistema presidencialista, prácticamente el presidente hace lo que le da la gana y no pasa nada. En un sistema parlamentario, que es el que yo, digamos, creo que es abrirle las puertas al país, en el sistema parlamentario sí es diferente. Ahí caen los ministros, ahí se revocan los mandatos del presidente de la República, ahí se puede revocar los mandatos de los miembros de la Asamblea Legislativa, revocar los mandatos de los alcaldes, en fin, por responsabilidades políticas. Por eso es que en Europa, cuando un ministro se jala una torta, para emplear un término popular, antes de que le apliquen la censura, el ministro renuncia, ¿verdad? Aquí no, aquí un ministro se jala una gran torta, ¿verdad? Y resulta que nada pasa. Por eso es que a mí me parece que una sociedad abierta, una sociedad más democrática, porque hay que decir que esta nueva constitución que el país debe construir, Daniel, es una constitución para hacernos más democráticos, ¿verdad? No es para suprimir la democracia, es para fortalecer la democracia, para que haya mayores controles ciudadanos, para que haya más eficiencia en el servicio público, para que haya mayor eficacia en las políticas públicas, para que haya mejores maneras de gestión pública. Esto es el gran reto. Construir el país de manera diferente implica, sin duda alguna, volcar todos los esfuerzos para diseñar un sistema institucional que nos permita ser eficaces, ser eficientes, ser más democráticos, ¿verdad? Ser más rigurosos en la ampliación de los derechos de la ciudadanía y ser un país donde el ciudadano y el soberano pueda controlar mejor al poder. En esa organización del país usted ahora hablaba de más de 300 instituciones. 335. Ajá. En ese organizar el país, podríamos pensar que estamos dando en un estado más grande o un estado más pequeño. Bueno, hay un proyecto de ley inclusive ahí de Botón Solís que llama cerrar un montón de instituciones ahí. Estuvo el pacto que quiere Calderón de cerrar también otras, hasta INADECO, levantamos la bandera nosotros en contra de eso. ¿Requerimos de un estado mayor, un estado más pequeño? No, requerimos de un estado más pequeño, pero más fuerte. Requerimos de un estado menos paternalista, pero más estratégico.
Requerimos de un Estado que sea más rector, ¿verdad? Fuerte como regulador, pero brindando más espacios para la autonomía de las personas y para la sociedad civil, generación de mayores espacios de libertad para que la gente haga más en favor de sus actividades legítimas y legales, sin necesariamente tener el Estado aprisionándolo. Tal vez yo podría resumir, digamos, esa visión diciendo, Luis y Daniel, yo siento, yo no sé si estoy equivocado, pero yo siento que hoy la población está en función del Estado. Creo que la población hoy está en función del Estado. Una propuesta como la que yo estoy haciendo es revertir eso. El Estado tiene que estar en función de la gente. ¿Por qué digo que hoy está la población en función del Estado? Porque la población no puede hacer prácticamente nada sin autorización del Estado. Estamos llenos de tramitología, absolutamente agobiados por la tramitología. ¿Por qué digo que la población está en función del Estado? Porque además nuestros bolsillos están siendo azotados con más y más impuestos para botar la plata. De diferentes maneras, en carreteras, en contratos, digamos, sobrefacturados, bueno, en tantas cosas que podemos poner de ejemplo. ¿Por qué digo que la población está en función del Estado? Porque el Estado no está brindando los servicios públicos que la población está requiriendo. La pobre población está teniendo 3 o 4 años o 5 años para conseguir una cita, por ejemplo, para que revisen si tiene cáncer o no una persona. Están ocurriendo 40 o más años para ver si esta carretera que se planeó hace esos años se va a terminar ya en las próximas administraciones. Entonces, pareciera que todo está en función del Estado. Hay que darle vuelta a eso. Daniel y Luis, hay que darle vuelta a eso. Hay que construir un Estado donde el Estado esté en función de la gente y no la gente en función del Estado. Con la organización que tenemos hoy en día, la gente está en función del Estado. Con la organización nueva que hay que construir, hay que tener esa idea frontal de que todo lo que sirva para construir ese Estado tiene que estar pensado en función de la gente. Y eso tiene que ver con la oportunidad en los servicios, con la eficacia en los servicios, con la eficiencia en la prestación de servicios, con la buena atención de la gente en la gestión de esos servicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es un poco, digamos, una idea también central del libro. Excelente, don Walter. Nos quedan 3 minutitos para despedir el programa. Tal vez hay unos saludos y comentarios. Ok, entonces vamos a los saludos porque me gustaría que antes de que terminara el programa, Walter nos diga, bueno, ¿dónde vamos a conseguir este libro? Para que ya las personas que estén interesadas digan, bueno, voy a ir a pegarme esa leída tan interesante. Sí, bueno, dígame, no podemos atender muchas consultas ahí porque nos interesa realmente. A don Sonia Guadamuz allá en Turrubares, un saludo. A María Mora, a José Eduardo allá en Alajuelita, a Alonso Solís también en Alajuelita, a Edwin Morales desde Estados Unidos nos dice saludos don Walter, don Daniel y don Luis Orozco. Saludo a don Edwin Morales en Estados Unidos, a doña Hilda Brenes. Don Eduardo en Desamparado nos dice, a veces creo que no todos los poderes de la República deben ir a la constituyente. Me parece que el único es el judicial. Bueno, y hay otros, pero bueno, no estamos contra tiempo. Bueno, gracias a Dios que nos están viendo y que recordemos que mañana este programa ya lo pueden hacer como siempre, ¿verdad? Circular. Por YouTube ya pueden tenerlo después del mediodía, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad, don Alex? Ahí tenemos al mediodía el programa. Don Walter, ¿cómo encontramos el libro?
Ya le voy a decir, pero nada más una cosa. Todos los poderes tienen que ir a revisión. Para responderle a don Eduardo. Para responderle a don Eduardo. Yo estoy seguro que don Eduardo no está contento como se están eligiendo, por ejemplo, los diputados. Yo estoy seguro que don Eduardo no está contento como está funcionando la Asamblea Legislativa. Si no está contento don Eduardo, eso tenemos también que revisarlo. Y no solamente el Poder Judicial, también el Poder Ejecutivo. Todos los poderes del Estado hay que examinarlos en su integración, en su organización y en su funcionamiento, en esas tres áreas, para poder construir de nuevo el Estado que soñamos. Bueno, este libro se va a vender en las librerías, ¿verdad? Está próximo a salir en algunas de las librerías más importantes del país. También en los eventos de presentación que se están programando, ahí vamos a tener en cualquiera de esos eventos un número de libros para venderse. Es un librito que tiene un poquito más de 400 páginas y que tiene un precio, digamos, muy popular de 5,000 colones, ¿verdad? Para que todo el mundo lo pueda comprar. Está bastante cómodo y ojalá... Hay eventos para de presentación, lo contaba. Sí. Compañeros comunalistas que estaban invitados al evento de la Asamblea Legislativa, pues como les hemos dicho, por una situación ahí que la Asamblea estaba cerrada, no se pudo hacer el evento, eso lo comunicamos, pero va a venir el evento. Ya se fijó la fecha nueva. Es el 5 de septiembre. 5 de septiembre. A las 6 de la tarde en la Asamblea Legislativa estaremos presentando este libro y estoy próximo a que me digan fechas en el Tribunal Supremo de Elecciones y en la Corte Suprema de Justicia, en los auditorios. En el Colegio de Abogados queremos hacer también esa gestión. Que serían, digamos, los 4 lugares básicos. También lo estoy presentando. También, yo pues lo conozco a usted como comunalista. Si alguna federación, alguna unión cantonal quisiera hacer una reunión de dirigentes comunales en cualquier cantón, en cualquier federación, se pone en contacto con nosotros y nosotros sabemos que don Walter va a estar ahí porque es un hombre comunal. Sí. Precisamente el viernes pasado lo presenté en Turrialba. Bueno. A las 7 de la noche hubo mucha gente compró el libro, pero las federaciones o asociaciones de comunalistas que quieran, con muchísimo gusto nos ponemos en contacto y yo puedo ir. Esta es una cosa que hay que divulgarla, no para pontificar nada, ¿verdad?, sino para que la gente empiece a procesar y a responder las interrogantes que genera este libro, de que el futuro del país está realmente en organizarnos distinto. Muchas gracias, don Walter. Bueno, de esta manera estamos terminando nuestro programa, don Daniel. Agradecerle a usted siempre de costumbre. Muchas gracias a todos los compañeros comunalistas, especialmente a la Federación de Asociaciones de Desarrollo de San José que hace posible este evento. Estamos muy motivados porque cada día vemos más adhesiones al programa, más colaboración, más ayuda. Agradecerle a don Walter que nos ha acompañado y queda la invitación abierta para que en cualquier cantón y sigamos en la gran tarea, compañeras y compañeros, en esa campaña que estamos de recolección de firmas hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Buenas noches. Nos vamos, muchas gracias, que pasen muy buenas noches y bendiciones. El próximo lunes, como de costumbre, a las 7 de la noche los esperamos aquí por Canal 54. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón.